El blend Quimera nace en Achával Ferrer bajo ese nombre en el 2000. Era un blend de Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot. 2001 ya comienza a llamarse Quimera. Obviamente en su momento eran uvas que venían de varios de nuestros viñedos propios y en su momento algún viñedo que adquiría la compañía. Cuando se decide cambiar el nombre de Melipara Quimera en el 2021, tratamos de hacer referencia un poco a esas variedades que tenemos dentro de esas 55 hectáreas, donde tenemos Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot, que son 5 de los varietales que utilizamos para Quimera, pero no haciendo referencia a que el vino se produce de ese viñedo, sino en donde desde ese viñedo tomamos ciertos componentes que son mezclados con otros componentes de nuestras viñas y de ahí elaborar nuestro blend Quimera. El Quimera nunca se replica año tras año porque los porcentajes del blend van modificándose. Hay veces que viñedos que nosotros los preparamos y los focalizamos para que la uva nos dé calidad Quimera, y años que no están así, y otros viñedos que los enfocamos de otro lugar nos dan mucha más calidad. Entonces el blend Quimera, al ser un blend, no tiene una receta ni una forma de elaborarse única, sino que todos los años lo vamos modificando. Resultó ser que ese viñedo de 55 hectáreas tenía estas 5 variedades, entonces como storytelling nos servía muchísimo para fundamentar y fortificar el cambio de nombre a Quimera, y sobre todo porque Quimera ha sido una de las etiquetas de Achával Ferrer que mayor impacto y crecimiento ha tenido dentro de Argentina y en el mundo también, pero principalmente en Argentina. Entonces muchísimos de nuestros consumidores ven a Quimera como un producto único y respaldado por Achával Ferrer, pero no como un producto dentro de Achával Ferrer. Entonces creíamos que la división de variedades que teníamos en esas 55 hectáreas, más la fuerza y el poder que había tomado Quimera, necesitaban tener su propia impronta y su propio lugar donde elaborarse. Entonces por eso decidimos ponerle esa bodega Quimera y producir todos nuestros distintos varietales ahí, y entender que la Quimera, que fue ese animal mitológico de la antigua historia, en donde la cabeza de león, el cuerpo de cabra y la cola de serpiente se había creado para ser el animal perfecto, nuestro blend, en donde tratamos de que todos los años sea perfecto, necesitaba tener muchos componentes dentro de Mendoza para poder lograrse. Hoy en día es un blend que tiene casi 25 lotes de vino diferentes, en donde hay muchos lotes de Malbec, de Merlot, de Cabernet Sauvignon y de Cabernet Franc, en donde vamos tomando de las distintas apelaciones su mejor resultado y así lograr esa mejor conjunción del vino. En el 2023 hemos trabajado en una división de nuestro portfolio tradicional, la Achával Ferrer, una pirámide en donde la llamamos la Casa de los Varietales, y otra pirámide que es la Casa de los Blends, que tiene mucho que ver esta injerencia de Quimera dentro de nuestro portfolio. En la Casa de los Varietales, en la base de nuestra pirámide tenemos la línea Mendoza, en donde el Malbec Mendoza es el varietal que más producimos, que es el varietal que conoce todo el mundo de Achával Ferrer, pero luego desarrollamos un Merlot, un Cabernet Sauvignon y un Cabernet Franc para un poco sustentar esta expresión varietal que nosotros sentíamos que debíamos expresar bajo nuestra ideología. En el año 2021 y 2022 lanzamos una etiqueta por encima de esta mezcla de varietales que se llama Apelación, un vino que es una apelación de acá de Luján de Cuyo, en donde mezclamos Malbec de las Compuertas, Malbec de Pedriel y Malbec de Agrelo dentro de Luján de Cuyo, Mendoza, para lograr una expresión de Luján de Cuyo, y luego un Malbec de nuestra zona de Valle de Duco, en donde tomamos Malbec de Gualtadarí, Malbec de Chacalles y Malbec de Altamira para lograr una percepción diferente de cómo nosotros entendemos el Malbec del Valle de Duco. Así poder internamente, como decimos nosotros, tener dos Malbec como el yin y el yang, dos Malbec que en su percepción aromática y gustativa son totalmente diferentes, y sobre todo porque vienen de zonas en donde hay muchas variedades en cuanto a sus características de terruño. Por encima de esa línea lanzamos también hace 3 años la etiqueta que se llama Singular, y habla de la singularidad de productos que dentro de nuestro portfolio son únicos. Entonces decidimos trabajar sobre un Merlot 100% de nuestro viñedo Finca Diamante, luego un Carmener que viene también de
de ese viñedo. Y por último un Syrah que tenemos aquí en nuestra finca de Pedriel, en Luján de Cuyo. Y vendrá un producto nuevo que es un Chardonnay también. Y por encima de esta línea nuestros tope de gama, nuestros vinos íconos, que serían las 3 fincas. Finca Mirador de Medrano, finca Bellavista aquí de Pedriel, Luján de Cuyo, y finca Altamira del sur del Valle de Uco. Y por otro lado, la pirámide de los blends, o la casa de los blends, en donde Quimera es el centro de atención en esta pirámide. En un mes lanzamos nuestro Quimera Blanco, que sería nuestro primer vino blanco después de 24 años de creación de la empresa. Un vino que iría por debajo de Quimera, que sería un blend de variedades tintas, un red blend, que un poco hablaría de esa complejidad de una mezcla de variedades tintas, pero de un perfil mucho más acercable para el consumidor, con una complejidad menor que Quimera, con un trabajo menor de maderas de distintas partes de Francia. Y luego, sobre Quimera, vendrían nuestros single vineyards de Quimera, en donde tenemos elaborados 2 single vineyard desde hace 3 años. Uno se llama single vineyard Quimera Memento, que es de Luján de Cuyo, de Pedriel específicamente, de un viñedo que está localizado al lado de la bodega, en donde tenemos Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, un blend bien típico de Mendoza. Y luego un blend un poco más disruptivo, que sería nuestro single vineyard Quimera Finca Diamante, en donde tenemos Cabernet Franc, Merlot y un poquitito de Carmener. Entonces también trabajar no solamente variedades distintas, pero sino cómo el terruño de estos 2 viñedos localizados en distintas posiciones de Mendoza nos dan una textura y una característica totalmente distinta. Y por último, obviamente dentro de la pirámide de los blends debería haber un blend que fuese ícono. Y ese ícono viene del viñedo Memento, en donde tenemos 1 hectárea plantada en 1920, en donde seguramente un inmigrante cuando llegó aquí al lado del río Mendoza, en la parte sur, decidió mezclar 10 variedades de uva tinta dentro de esa hectárea, en donde lanzaremos prontamente nuestro field blend llamado Quirón, que sería como nuestro blend de mayor complejidad, porque básicamente viene desde el terruño y no es algo en donde nosotros podamos inferir. Es un blend en donde las características vienen dadas de estas distintas variedades dentro de la hectárea y en donde Achoval Ferrer solamente se dedica a conservarlo y a producirlo para expresarlo de ese lugar.